Shinzan, me da muchísimo gusto conectar en este espacio y también de estar conectando con todas las personas que estarán escuchando para que podamos conocerte un poquito, conocer tu trayectoria bien interesante de vida y del Dharma, en el Dharma, y también explorar algunos temas que siento que los voy a dejar que nos caigan de sorpresa, pero que siento que van a ser muy ricos para toda la exploración de lo que podría ser el Dharma para personas de habla hispana. Mm, Gracias, gracias Dancho por la invitación y pues un saludo a toda la gente que nos esté escuchando y encantado de compartir mi experiencia y a ver si puedo compartir o responder a cual preguntas que puedas tener. Ujú. Un tema muy interesante. Sí, pues empecemos un poquito conociéndote. ¿Me puedes como recapitular un poquito de Mm. tu viaje hasta hoy? Sí, bueno, yo soy mexicano, originario de Veracruz, de Córdoba, Veracruz. Encontré la práctica de meditación cuando estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí me encontré un póster de meditación Zen y yo ya andaba leyendo un poquito, no llevaba mucho tiempo y fui a las pláticas. En la práctica, entré en el Zen coreano. Fue mi primera entrada. Estuve con mi maestro Sabo Suning, que ya falleció. Estuve con él 8 años practicando y hice 4 años de entrenamiento residencial en un templo en Toronto, Canadá. De ahí me salí de esa sangha y él me ordenó como sacerdote budista y me fui a Upaya Zen Center, a seguir practicando con la maestra John Halifax Roshi. Y ahí estuve con ella en 8 años, un poquito más de 8 años haciendo el entrenamiento residencial y me empoderó lo que llamamos en el Zen, recibí la transmisión del Dharma por ella, perteneciendo al linaje de Maizumi Roshi y decidí mudarme a San Diego para crear pues, una comunidad de practicantes del Zen y ya llevo aquí en San Diego exactamente en Chula Vista casi 10 años, donde fundamos la sangha que se llama Open Gate Zen Collective. Y la sangha principal es americana, pero también tengo estudiantes latinos bilingües y tengo una clase de español los jueves Ujú. a las 7 de la noche. Sería poquito mi resumen. Sí. Ujú. Una cosa que me habías contado previamente que me llamó mucho la atención era por uno que de joven, de niño, tuviste la ilusión de quizás ser misionero. Ujú. Y después que para ti fue una experiencia importante el leer los libros sobre chamanismo y empezar a tomar contacto tú mismo con este sistema de conocimiento. Ujú, ujú. ¿Nos puedes contar un poquito de esta parte de tu vida interesante? Sí, y yo ahorita haciendo reflexión pues sobre mi vida, voy a cumplir 53 años. eh, Me di cuenta que desde muy chiquito, primero me llamaba mucho la atención lo de la muerte, qué pasaría, ¿no? Después de morir, desde muy chiquito. Y ya tenía esa empatía, ¿no? O esa compasión sobre las noticias de la guerra y el hambre en África. Pues mi crecimiento fue católico. Nací en una familia católica, tradición católica, pues iba a misa y todo, y veía yo los pósters ahí de misioneros, ¿no? De la gente que estaba trabajando, las noticias que estaban trabajando
en África, ¿no? Y me llamaba la atención. Le pregunté a mi hermana cómo era eso, ¿no? Cómo podía estudiar eso, y no me explicó nada. Dijo, no, son misioneros, pero no me dijo nada. Tenía como yo como 8 años, 9 años. Más adelante, a los 23, yo tuve una experiencia muy fuerte a los 20 años, un accidente de carro, muy, muy fuerte. Así que gracias al destino, gracias a Dios, nadie falleció, pues sí estuvo muy, muy duro. Y para mí fue pues una llamada, ¿no? Y ahí fue un despertar donde pues sí tenía que hacerme cargo de esta vida y empecé mi búsqueda a los 20 años, búsqueda espiritual. El catolicismo no me dio las respuestas que andaba yo buscando y estudié, o sea, leí muchos libros de psicología, cosas, hasta me metí en lo de cosas de extraterrestres, todo lo paranormal, así anduve y en eso un amigo me introdujo a los libros de Castaneda, de chamanismo. Y me llamó mucho la atención, pero al mismo tiempo yo ya estaba leyendo Zen, del budismo. Y, pues mi amigo es biólogo, él me dijo de que había curanderos en Huautla de Jiménez, Oaxaca, que es la tierra de María Sabina. Parece entonces cuando fue en 1996, 97 por ahí, que fuimos y tuvimos la fortuna de encontrar a una curandera, porque ahí había muchas personas que, como charlatanes, ¿no? Que nada más querían lucrar con las ceremonias. Y, nos explicó todo y nos dijo que nos preparáramos. Fue en el verano ese viaje, entonces no había los hongos, no brotaban, ¿no? Los niños santos, así como les dicen ahí, hasta que nos dijeron, vénganse en septiembre, en la temporada de lluvias, pero prepárense. Entonces nos preparamos, que hay que, pues hacer como un tipo de vigilia unos días antes, ¿no? De la ceremonia ya llegamos, el día de la ceremonia se ayuna. Ellos fueron primero, ya después yo fui como a las 2 semanas después, fui a hablar a mi ceremonia. Y pues sí, fue algo, pues sí, que impactó mi vida, ¿no? La experiencia que tuve, con esta curandera y pues ritual, o sea, cantos y todo eso de noche. Sí, fue bastante impactante cuando regresé, o sea, por decir así, después del viaje, lo que se dice, de la experiencia, pues regresé como a volver a nacer, ¿no? O sea, fue otra, fue algo muy, sí, me costó bastante tiempo asimilar, ¿no? Ujú, ujú, Asimilar. Y ya después seguí con la práctica de meditación y ahí eh, la meditación es muy noble, ¿no? Es muy noble, ujú, yo me sentí más seguro en este camino que en el otro, de ujú, experimentar cosas psicodélicas, con el ujú, riesgo de que afectaran mi mente, ¿no? Mi psique, ¿no? Y ya ujú, por eso decidí la meditación como mi ujú, camino. ujú. Que también afecta a la mente, pero de manera más anticipada, ¿verdad? Pues Ah, es curioso porque a mí también, yo también leía los libros de Carlos Castaneda y me mm, interesaron y recuerdo dos cosas como que principalmente me llamaron mucho la atención a cambio a tu situación. Yo no pude andar buscando curandera acá en Nueva York, que a lo mejor hay, pero no tan fácil acceder, ¿verdad? Pero las dos cosas que a mí me llamaron la atención, que siento que es interesante mirar luego desde la óptica del budismo, y esto es eh, esta idea que encontramos en sus libros y también en experiencias chamánicas de acceder a otros estados de conciencia. Esto es ujú, uno, que ujú. creo que la meditación explora bastante. Oh, sí. Pero el otro es la fluidez entre especies.
¿no? Ujú, La posibilidad de encontrar una identidad o una identificación más bien o una manera de conectar con un animal, con otras especies, ¿no? ujú, ujú. Y de estas dos cosas me interesa si eran cosas que a ti te llamaron la atención y si después en tu exploración de la meditación Zen, eh, encontraste una como respuesta más segura para explorar cualquier de estas dos áreas de exploración. Sí, am, yo, lo que a mí me llamó mucho la atención eh, fue que los libros, o sea, yo era una persona que razonaba todo, ¿no? De hecho, estaba yo estudiando físico-matemáticas. Entonces era una persona que quería explicarse todo a través del intelecto. Y cuando yo leí los libros de Castaneda y la forma en que don Juan le explica a Carlos Castaneda, su discípulo, eh, o sea, a mí pues como decimos, me desmanteló, ¿no? Mi intelecto, la forma de ver el mundo. Y entonces ahí fue donde me llamó la atención, como que hay otra forma de percibir el mundo. Pues ahí me entró la curiosidad. Y ya con la experiencia de las plantas, o sea, cambió mi relación, ¿no? A lo que yo percibía, ¿no? Algo como podemos llamar más íntimo, lo que usamos en la palabra en el C mucho, la conexión, la interacción, ¿no? Esa intimidad. Y ya, bueno, y, y todo ese mundo es, es, es algo muy obvio y para mí ahorita es muy obvio y es muy práctico. O sea, nosotros somos seres que tenemos que tener relaciones, no podemos vivir independientemente, ¿no? Es el concepto del vacío en el budismo, ¿no? Este es un yata, que todo está conectado. Entonces es tonto pensar, ¿no? Que yo no tengo, que no tengo relación, que la relación es importante. Ahorita la relación más importante para la mayoría de la gente es su teléfono, el celular, ¿no? Y es algo mágico todo lo que sucede en esa cosita, ¿no? Que como ahorita tú y yo nos podemos conectar, ¿no? Y cambiamos la percepción. La percepción, ¿cuál es la realidad? La realidad es que estoy hablando aquí a una pantalla. Tú no estás ahí, ¿no? Sino la forma de la tecnología crea la ilusión que tú estás ahí y estamos conectados. Pero eso porque nos lo explican, aunque no sabemos mucho de software y cómo se producen todo este fenómeno para verte, lo damos por hecho. Eso sí lo creemos. Pero lo mismo con lo otro, ¿no? Con lo otro, con los animales o con las plantas, ¿no? O con los seres, en este caso estelares, por ejemplo, el sol, la luna, ¿no? Que de ahí venimos nosotros antes, eh, eh, pues se veneraban, ¿no? Se veneraban, había una relación con el sol, había una relación con la luna. Y todavía la hay, todavía algunos seres humanos seguimos, ¿no? Haciendo esos rituales. Otros no, otros, bueno, es un astro, no, pero dependemos, ¿no? Si no hay sol, pues no podemos, no hay vida. Así de fácil. Y yo creo que sí, o sea, es con el tiempo, como ser humano, creo que nos acercamos a eso, a esa conexión, ¿no? Con todo, con todo, claro, más con unos seres vivos. O sea, muchos de nosotros tenemos mascotas, ¿no? Y hasta les hablamos a nuestros gatos y como si fueran seres humanos, ¿no? Y les mostramos amor y ellos sienten al mismo con las plantas también. Si ahora estás como haciendo referencia no nada más a chamanismo como un fenómeno específico, sino
lo que podríamos decir una como un modo de ver el cosmos, una Ujú, cosmovisión ujú, indígena, ujú, donde ujú, la presencia y ujú, nuestras relaciones con todos los seres es central, ujú, algo que se enseña en el budismo, ujú. pero que muchas veces nuestro modo de practicar el budismo termina siendo otra vez algo que hacemos por nuestras cuentas, en nuestro cojín, de forma o bien antropocéntrica o hasta desvinculada Ujú. de nuestros entornos, ¿no? Sí, hay algo que nos sucede y a mí también me pasó en su momento. Bueno, lo llamamos el ego, ¿no? Ese egocentrismo, ¿no? De que lo puedo hacer yo solo, de que no necesito a nadie, ¿no? Ujú, Y bueno, el budismo al principio pues es una práctica de autoayuda, ¿no? De que tú mismo tienes que hacer el trabajo. Pero estamos conectados, aprendemos. Pero ese ego en su momento de no ser humilde, ¿no? Pero vamos a toparnos con pared. Con pared porque el sufrimiento nos va a hacer que seamos humildes, ¿no? Y pedir la ayuda y empezar a aprender a tener esa relación con el entorno. Y, pues sí, nos damos cuenta que en este caso estamos conectados. Y es una enfermedad que tenemos como sociedad. El yo ha estado más solidificado, ¿no? ujú, Estamos en una cultura cada vez que vamos en una sociedad donde la independencia, entre comillas, es más importante, ¿no? Antes ujú, teníamos el teléfono de la casa, ¿no? Donde ujú, todos compartíamos ese teléfono. mm, ujú, Ahora cada quien tiene su teléfono, ¿no? Todo lo estamos empezando a hacer personal. Todo, o sea, ahora la computadora, ¿no? Ya no es la computadora, ahora ya tu laptop, ¿no? Tu ujú, personal, todo personal, personal, personal. No, pues estamos creando muchos problemas, ¿no? mm, Aquí me imagino que en Nueva York pasa, pero aquí en el sur de California el tráfico es increíble, ¿no? Porque cada quien tiene su propio carro. ujú, ujú, Y ya el transporte público es malísimo aquí ¿no? Eh, todo ahí lo vemos. Y es algo que quisiera comentar, algo que yo siempre he reflexionado, relacionado con la relación con nuestro entorno y tocando un poquito el chamanismo. Pues el chamanismo es una práctica muy antigua, creo más ujú, antigua que el budismo, ¿no? ujú, Y yo siempre he reflexionado en esto, ok, los tiempos del Buda, que fue un ser humano que anduvo aquí más allá de 2500 años, hace 2500 años, pues el ambiente, el mundo era completamente diferente. Y yo decía, bueno, el Buda, o sea, esa gente tenía menos filtros, yo le llamo filtros para percibir la realidad. Esa mente del Buda, nuestra mente actual, es completamente diferente. Nosotros tenemos ujú, demasiado condicionamiento, demasiado filtros para ver la realidad, ¿no? La forma en que nos educan. Y yo lo veo con las nuevas generaciones, que su cerebro ya está completamente, este, voy a usar la palabra distorsionado, ¿no? Ya está adaptado a otra nueva forma de conectarse ujú, con el mundo y es por la pantalla. ujú, Yo me di ujú, cuenta de la forma en que a veces la gente tiene un duelo, ¿no? Lo que se llama en inglés grieving, ¿no? Te ujú, ponen emojis, ¿no? Te ponen esos dibujitos o en las ujú, redes sociales, muy distinto a como uno o, ujú, o nuestros antepasados ah, hacían ese duelo, ¿no? Muy distinto. ujú, Se daba el tiempo, ahora ya no. Ahora y yo creo que esta mente ahora está completamente
demasiado distorsionada, ¿no? Para ver la Sí, relación del Buda. sí, yo creo que tú estás como subrayando varias cosas que se me hace muy Ujú, interesante explorar más. Uno es la desincorporación, ujú, ¿no? Donde todo literalmente sucede, no todo, pero mucho sucede de forma virtual. ujú, Y el cuerpo es cada vez menos relevante en cierto sentido, ¿no? ujú, Y el otro es que para ubicarnos en la historia estamos viviendo un momento de, n- no de capitalismo tardío, digamos, de un ujú, capitalismo donde lo que tú mencionas, con cada quien con su coche, cada quien con su teléfono. Yo cuando lo dijiste, yo vivía un tiempo en Polonia durante la época socialista ujú. y hubo en cada planta, en un edificio de departamentos, quizás hubo una persona con teléfono o quizás en todo el edificio uno o dos personas y todo el mundo estaba ahí turnando y solicitando y luego pasé un tiempo en Cuba y era lo mismo. Ujú. Los vecinos, era instantáneamente una comunidad por como Le hablaban a la vecina o al vecino y se no, hablaban no tenía y teléfono. están. Sí, y cuando mencionas la época del Buda, estamos hablando de culturas más colectivistas Mm, versus las culturas cada vez más individualistas, que es ujú. agudizado y quizás producto de las relaciones capitalistas, ¿no? Sí, y es algo que tienen los indígenas. Los indígenas todavía tienen ese sentido de comunidad, de grupo. Y la pregunta es para quienes no nacimos Ujú. perteneciendo a alguna comunidad indígena, ¿cómo construimos? Y incluso en una comunidad budista, Sí, ¿cómo construimos esta visión de comunidad que va más allá de este modo individualista? sí, bueno, entrando en el budismo, pues ahí está el tercer refugio, ¿no? La tercera joya, que es la sanga. Por algo es refugio y es la sanga, que es relacionado a las relaciones, valga la redundancia, es la conexión con otras personas que practican juntos, ¿no? Practicamos juntos y ahí está. Yo me sorprendo el poder de la sanga. El budismo, la gente que nos esté escuchando y que quiera practicar meditación, es bueno, ¿no? O sea, si ahorita por medio de virtual y ver videos de YouTube y aprender las técnicas y todo eso, pero es nuestra naturaleza humana de conectar, de ir a un grupo, de tener la experiencia de sentarse en un grupo. Yo me he llevado la sorpresa de cómo la gente entra aquí en nuestro grupo a meditar, ¿no? Llegan nuevos y se sienten en casa y después de la meditación tomamos el té, o sea, convivimos y no hay teléfonos. O sea, la gente, y hay veces se quedan más a platicar o sea, que lo que dura la meditación, ¿no? Y a mí me da gusto, porque de eso es lo que se trata, ¿no? Yo les digo aquí a mis estudiantes, digo, yo lo que quiero hacer es que este Zen sea como art craft, ¿no? Artesano, todavía artesano. Y ya no, o sea, y tanto hemos evolucionado que al mismo tiempo nos vamos despegando. Sí ayuda esto, el Zoom con la conexión y todo, pero nunca va a suplementar el contacto directo con otro ser humano. Y es importante, y hay que recordar que es la sanga, es el tercer refugio. Sí, esto es algo que trabajamos muchísimo en nuestra comunidad porque tenemos personas en la Patagonia, Ujú, gente que emigraron a Turquía, que viven en un lugar donde
no van a encontrar una comunidad, sangha, que quiere decir comunidad, básicamente sagrada, Ujú, em, que no tienen esta opción de tener un Shinzan ujú, ofreciendo el budismo en su pueblo, ¿no? Y lo que hemos empezado a hacer, que tenemos una monja colombiana que ofrece talleres de meditación de 21 días donde la gente se reúne diario en línea y se aparta tiempo para saludarse, para reflexionar, para interactuar, ¿no? claro. Y este aspecto que permite que uno no esté cursando este camino solo, porque como tú notas, esta tendencia de sentir que es un camino solitario muy fácilmente surge no solo por la tecnología, Ujú. sino por las mismas meditaciones, ¿no? Y luego lo vemos en la cuestión virtual, ¿no? O sea, si yo hago esto, cambia. Si yo hago esto, cambia. O sea, y a veces yo he dado pláticas donde nada más veo esto, ¿no? No veo a la gente y digo, ¿a dónde vamos, no? O Ujú. sea, no importa, o sea, tantito, prende tu cámara. Algunas personas son muy tímidas. Yo soy tímido, ¿no? Pero pues no nos podemos aislar tanto. Damos para comentarte una experiencia de un maestro japonés que dio una plática Dharma al centro de Nueva York de Contemplative Care, donde su plática Dharma, yo estaba con la cámara apagada, porque estaba yo acostado, la verdad, ¿no? Estaba escuchando la plática Dharma. Y, y él dice, bueno, voy a empezar mi plática Dharma y lo que voy a hacer es, voy a decir tu nombre y tú repites mi nombre y hacemos una reverencia. Y había como 100 gentes y a todos saludó. Esa fue su plática Dharma. Claro, tuve que prender mi cámara y ponerme, ¿no? Poner en mi postura y decir o sea, decir su nombre y él dijo mi nombre y nada más decía mucho gusto, ¿no? Y así fue. Todo, la media hora se la pasó así. Pero hubo algo mágico ahí, ¿no? Rompió los estereotipos de pláticas Dharma. Sí, esto de la conexión, ¿no? La conexión es tan fundamental. Y una, una cosa que hemos estado hablando de esta parte que creo que añoramos, que es comunidad, que es sentirnos vinculadas, vinculados, vinculadas. Y tú has comentado que has como llevado a cabo un proceso de recuperar digamos, sus raíces ancestrales, ¿no? Ujú, ujú. Y yo quisiera escuchar un poquito cómo ha sido esto para ti y cómo lo ves integrado en tu práctica de Dharma, en tu camino espiritual Zen. Sí, eh, mm, te había comentado que yo pasé por varias etapas, ¿no? Cuando llegué aquí a Estados Unidos, pues la ilusión de vivir en un país de primer mundo, y luego empecé a rechazar como que, pues mi origen, ¿no? Porque estaba yo rodeado de americanos, de gente blanca, la mayoría. Y ya después, cuando entré a enseñar en esta organización, a enseñar meditación a jóvenes, meditación, mindfulness a jóvenes, a adolescentes, también lo que es el staff, los maestros también teníamos que hacer talleres, ¿no? Para prepararnos poder enseñar. Y hay un taller a vera de la diversidad. Y ahí fue donde aprendí, ¿no? El valor de mis raíces, del origen. Y empecé a integrar, empecé a integrar, pues,
lo que soy, ¿no? No a tener vergüenza ni tener pena por mi acento, porque yo estaba muy consciente y me daba pena de mi acento cuando hablaba inglés. Y a veces la gente no me podía entender y como que se frustraban, ¿no? No tenían paciencia. Y yo inconscientemente decía, oh, pues algo está malo en mí, ¿no? Pero no, o sea, prácticamente pues inglés es el segundo idioma, ¿no? Que tengo. El primero es español. Y ahí me dijeron, no, es que no, tú no tienes que tener pena, ¿no? No tienes que tener vergüenza por tu acento, sino al contrario. Es una fuerza porque eres bilingüe, ¿no? Y puedes a alcanzar más personas, ¿no? La enseñanza. Y ahí fue poco a poco como regresando y muchas cosas que son experiencias que hago en la práctica misma, ¿no? Como hacer rituales o ofrecer incienso o hacer una reverencia a los alimentos o lo que llamamos gatas, ¿no? Que son como oraciones de ciertas cosas que uno hace en un retiro o en la práctica diaria. Pues eso me llevó a tiempos con mi abuela, ¿no? Que mi abuela siempre decía hay que agradecer los alimentos, ¿no? Mi abuela también era muy generosa, ¿no? Ayuda a tu mamá, ¿no? Limpia tus platos, ¿no? O sea, ayuda a tu madre, tiende tu cama. Todas esas cosas son de que a uno aprende en el monasterio si uno no aprendió en la casa, ¿no? O sea, hacerse responsable y causar menos problemas a los demás, ¿no? De sus cosas. Y ahí fue esa conexión también mi otra abuela que pues no era curandera, pero sabía curar con plantas y que ahora este té, ahora pónganle esto, o hagan esta pomada y así que era. Y te empecé a tener, ¿no? Esas visiones, esos recuerdos. Y, y pues regresar a ver que pues México, en este caso México, sus ancestros, ¿no? Hay mucha sabiduría, ¿no? Estamos hablando de Castaneda, los toltecas, y hay mucha sabiduría en la gente, en la vida cotidiana de México, ¿no? Muchas cosas que hacemos que vienen de los ancestros de allí de tal forma que dije, no, pues también lo tengo, ¿no? No hay que ir, en mi caso, no había que ir a Japón, ¿no? A Japón a encontrar lo que uno tiene. Claro, la tradición japonesa, o en este caso el Zen, me ayudó a reencontrarme, a esa integración, eh, pues con mis raíces y, y- y yo tuve algo que te lo había comentado, pero esa visión, esa vision quest, ese retiro de soledad en el monte, con la naturaleza por 4 días, donde uno ayuna 4 días y uno está solo. Cuando regresé a la integración de ese retiro, mi maestra John Halifax era la facilitadora. Entonces, cuentas tu historia, cómo te fue, y ella te dice lo que ve, ¿no? Así es como funciona. Y ella me dijo, si o sea, cuando le conté mi historia de lo que me fue en esos 4 días, ella me dijo dice, es que son tus raíces. Ella dijo, tus frijoles y tus tortillas. O sea, la gente de tus ancestros, ¿no? Dice, o sea, tu mexicanidad es lo que tú tienes. Y ella me dijo, si tú no fueras sacerdote, yo te hubiera dicho, eres sacerdote. O sea, ya había ordenado, ¿no? Algo pues algo así como que sí como que me reafirmó, ¿no? No perder, pues lo que es lo que soy, ¿no? Ese karma, ¿no? De ser mexicano. Oye, muchas gracias, Shinzan, por tocar este tema, porque yo creo que es tan medular para, para cada latina encontrando el Dharma y también para otras personas que no nacimos eh, en, en contacto con el Dharma y especialmente
esto de estar trabajando en espacios donde los anglos son supremos o los blancos son supremos, ¿no? Una o uno no siendo blanco. Y algo muy parecido pasa cuando uno trabaja en espacios donde los hombres son Ujú, supremos, no siendo una hombre, ¿no? ujú, Y de ser indígena, de tener muchas identidades que están marginadas en los espacios donde uno mueva el menosprecio para lo que uno tiene y la tremenda catástrofe que esto es, porque muchas veces estas son las comunidades o las perspectivas o los cosmovisiones sedes de cualidades que en realidad necesitamos ujú. en este momento donde estamos viendo la falla, la desintegración Sí, del sistema que ha dominado por tanto tiempo. la, Y la, yo col- quisiera la colonización. Ujú, Ujú. Y yo quisiera escuchar de ti más. Tú mencionaste que fue un taller que te hizo empezar a valorar lo que tienes, pero ujú, ¿qué dirías para personas que quizás están en un proceso parecido, ujú. digamos, de decolonización interna? Y Porque hay algo un poquito complicado para quienes acudimos a las enseñanzas de Japón, del Tíbet, de la India, que es otra vez, no estamos mirando lo que nuestra ancestría nos ofrece o nuestra posición nos ofrece, sino algún otro que imaginamos también es supremo a lo que tenemos, ¿no? sí, bueno, o sea, ahora sí que cada quien tiene su propio viaje, ¿no? Su propio karma. Eh, es eh, uno en cualquier práctica es un viaje, ¿no? Es el clásico viaje del guerrero, ¿no? Que deja la villa, el pueblo y se va, ¿no? Y luego regresa con la medicina, ¿no? A su pueblo. Ese mito, todos, todos lo hacemos, ¿no? O sea, uno a veces, yo pues entré con los coreanos, luego con la tradición japonesa, americana, y ahorita regresando, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el maestro Bernie Glassman, ¿no? El Roshi Bernie Glassman. Él era judío, ¿no? Y aprendió todo lo japonés y luego se fue a Nueva York a crear su organización ese budismo comprometido y ayudar a las personas en la calle y ser activista. Y fue a Auschwitz a crear retiros en Auschwitz, ¿no? Los famosos bearing witness o ser testigos, porque él era judío. O sea, él tenía que sanar ahí, ¿no? Así nosotros, o sea, sea nuestro origen, en algún momento vamos a regresar a nuestras raíces e integrar. No es decir que uno sea mejor que la otra, ¿no? Sino a mí, por ejemplo, el Zen para mí es universal, el Zen. De hecho, hay un dicho de un maestro, Ejo Takata, que fue el que llevó el Zen a México. Ese maestro decía que los mexicanos no necesitaban el Zen, que el Zen necesitaba a los mexicanos. Así decía. ¿Y puedes elaborar más de lo que quiso decir con esto? Sí, o sea, lo que él decía o sea, la cultura mexicana, o sea, no necesitaba el Zen, que había algo ahí muy natural de ellos, algo espontáneo, pero que el Zen necesitaba a los mexicanos, o sea, para que no muriera, ¿no? Mm, A eso se refería. ujú. Y sí, ¿qué puedo más decir? Y algo que es una transformación, es algo, el camino espiritual es muy largo y necesitamos mucha paciencia y es un autodescubrimiento. Y yo siempre les digo a la gente, confía en tu corazón. O sea, tu corazón Mm, sabe por dónde es, pero mm, poco a poco lleva su tiempo. Mi maestro, o Bernie Glassman, cuando me empoderaron, yo le pregunté qué consejo me daba, ¿no?
va a ujú, ser maestro. Y me dijo, no, primero tú pruebas una cosa. Si funciona, pues lo sigues. Si no funciona, haces otra cosa. Eso fue lo ujú, que me dijo. Entonces, ujú, en nuestro andar, o sea, tu corazón sabe, tu esencia sabe por dónde, nada más hay que ujú, confiar y poco ujú, a poco, no tiene que ser tortura, tiene que haber un esfuerzo, pero no tiene que ser de mucho dolor, porque entonces algo está fallando, ¿no? ujú, Se lleva tiempo reconectar, ¿no? Con nuestros orígenes y con lo que hay, ¿no? Con lo que, ujú, lo que somos. Eh, y yo me acuerdo una vez que conviví con unas personas indígenas. eh, Ellos, para entrar a la montaña a cazar, porque era la forma en que, a comer, ¿no? Pedían permiso a la montaña. Y nos pararon y se quitó el sombrero el señor y no sé qué dijo. Y ya nada más nos dijo, hay que pedir permiso. ujú, O sea, la relación, ¿no? Uf. ujú, ujú. Y para quienes vivimos eh, en estos rincones urbanos, semiurbanos o rurales donde vivimos, ¿alguna sugerencia para para como rescatar esta conciencia de las relaciones y este respeto para los otros seres? Ujú. Sí, algo que yo ahorita redescubrí es algo de me llegó en mi propia búsqueda, ¿no? Me llegó a la práctica de grounding, de Ujú, estar en contacto con la tierra. ujú, Ya ujú, me llegó un video por el estrés que acumulamos, por tener buen sueño, todo eso, ver las maneras de hecho hay un documental muy bueno que habla todo lo bello del grounding, ¿no? De ujú, estar en contacto con la naturaleza, de caminar descalzos en la playa o en el jardín, quitarse los zapatos ujú, sí, ¿no? Y yo, la gente, por ejemplo, que vive en Nueva York, en ciudades grandes, o sea, está pues, de moda, ¿no? El hiking, ¿no? El senderismo, ¿no? Hacer ujú, esas caminatas. ujú, Caminatas es una forma de meditación. En Corea, perdón, en Japón no hay una práctica, ¿no? Creo que se le llama tomar baños del bosque o del algo así, bosque. bad forest, algo así, ¿no? Ujú, Donde es increíble, nada más el hecho de caminar ahí en los senderos, donde hay los parques nacionales, caminar media hora, una hora, hacer esa práctica de hiking o senderismo, ujú, nos cambia todo. Nos cambia todo y eso nos va a hacer que nos reconectemos en la ciudad, ¿no? Que ujú, seamos menos vulnerables, ¿no? Al estrés de la ciudad. Y para gente que yo creo mucho en los rituales, en el poder ujú, del ritual. De, tenemos rituales inconscientemente, ¿no? Desde que nos paramos, tenemos el ritual de levantarnos, de ir al baño, de poner el café, ahí ya es un ritual. Y tomamos el café y estamos en el teléfono o antes en el periódico. Eso ya es un ritual, ¿no? Como empezamos nuestro día. Aquí ya la gente no acostumbra a tener altares, ¿no? Eh, ujú, pero antes en cada casa había un altar, ¿no? Y ahí se tenía también a los difuntos, a los ancestros, ¿no? En México todavía se acostumbra a tener la ujú, foto de los ancestros ahí en un altar. Crear un altar. Y un altar no significa que tengamos que tener una deidad, o sea, el Buda o Jesús. No, cualquier objeto que nos ayude a nuestra propia práctica, ¿no? Cosas personales,
¿no? Y crear nuestro espacio. Y si podemos, bueno, pues está la velita, ¿no? La vela que ayuda, ofrecer incienso, si se puede, ¿no? Pero ese momento de quietud, de reflexión, nos ayuda. Mm, Así de simple, tener nada más mm, 5 minutos para empezar a conectar con uno mismo, a sentir del cuerpo, ¿no? ujú, Estamos mm. ya menos en tono de euforia, Sí, eh, sí. la energía, ya no tanto de aquí del intelecto, sino Ujú, ujú. a escuchar con el cuerpo. Y ya que nos animas a reconectar con la naturaleza, también cuando hablamos mencionaste algo que quisiera escuchar más, Mm. que cuando hiciste esta experiencia de ayuna, de la Ya, búsqueda de visiones con Roshi John Halifax, me comentaste eh, que de ahí descubriste una nueva relación con lo que es la madre tierra ujú. y que antes te había parecido algo muy nuevo, era medio como ahí, y que se te cambió completamente tu percepción y tu relación. ¿Tú puedes contar un poquito de cómo era esto? Sí, sí, yo fui a tener esa experiencia. En total son 10 días, 3 días de preparación, donde te enseña la practicalidad para eventos que te puedas enfrentar ahí en el monte, en la naturaleza. Y también mucho círculos, ¿no? De consejo, ¿no? Para conectar con tu intención, por qué vas. Y ya son 3 días donde el grupo participe, ya luego en el cuarto día te vas en la mañana, 4 días, 4 noches, nada más con pura agua, 1 galón por día de agua. Y, y nada más tienes una lona, no tienes casa de campaña ni nada más que una lona y tu sleeping bag. Y ya estás ahí, ahí. Eh, y y bueno, regresas, ¿no? Aparentemente no pasa nada, pero sí pasa muchas cosas en el inconsciente. En el inconsciente. Yo hice prácticas ahí, yo caminé mucho, hice rituales. De hecho, por intuición hice como mi entierro, como que mi funeral, no sé por qué al tercer día, así yo, como que yo Ujú, mismo me morí y todo inconscientemente. Eh, y ya regresé, cuando regresé conté mi historia, pero hubo algo que sí vi, le importó, o sea, sentí una conexión muy fuerte, pues con la tierra, con la madre tierra. Antes no me interesaba, o sea, no le tomaba importancia a los árboles, todo lo que veía, ¿no? O sea, y la gente que hay que cuidar la madre tierra, que hay que cuidar esto, que se me hacía mucho de la nueva era, ¿no? De New Age, y muy ujú, superficial. Em, y ahí me cambió completamente. O sea, sobre todo ver los árboles. Algo pasó, ¿no? O sea, mm, los veo así como seres, ¿no? Como que ujú, ya no veo el árbol así como ujú, antes, ¿no? Algo en cuestión, y más ahora más con la misma práctica, ¿no? Cuando voy a la playa, hay algo, hay una relación, ¿no? Apenas fui ujú, mm, a la playa y tenía la necesidad de meterme, ¿no? Y ya me mm, metí mm, y el contacto con el agua salada, y pues como es un masaje, ¿no? Las olas es un masaje, ujú, estar ahí. Y cuando hago senderismo, cuando camino, sí, me voy camino y voy observando todo. mm, No me pongo audífonos, nada, sino simplemente ujú, caminar. ujú, Si voy solo o voy con alguien, por lo regular vamos en silencio la mayor parte.
Y también tengo la práctica de abrazar árboles. Abrazar, o sea, es algo que aprendí en Upaya, donde a veces el estrés, ¿no? De los monasterios, todos pensamos que es paz, pero a veces el estrés hay ahí, ¿no? Cuando tiene unas responsabilidades y pues me iba a caminar y abrazaba, y me tiraba en el pasto o bueno, en el monte y abrazar árboles, de verdad sentir, ¿no? Es algo Ujú, muy, y sí cambia la energía de uno ujú, al ujú, contacto. Entonces, aprendí ese contacto con los, pues, con los elementos, ¿no? Con los ujú, ríos, ver la corriente, ujú, o sea, cuando veo un río, refrescarse la cara, echarse agua en la cara, sentir su ujú, agua. Todo eso tiene energía, todo eso es ujú, energético y cambia nuestros niveles de energía también. ujú, Y lo que he ujú. visto es que cambian para bien. Sí, 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 yo también confío muchísimo en esto. Y quizás una última pregunta, que ¿dónde estas experiencias, estas vivencias, esta experiencia de la relación profunda con los elementos, con los árboles, cómo esto se integra en tu práctica de Dharma, tu práctica de meditación? Como que, o sea, em, a ver si puedo entender bien la pregunta. Sí, yo experimento mis prácticas de vivir la interconexión, Ajá. de reconocer un parentesco como una parte integral de mi práctica espiritual de Dharma, pero no sé explicar muy bien por qué. Como Ah, intuyo que es integrado y ah, nada más estoy curiosa si tú tienes alguna manera de articular esta integración. O ah. quizás no lo vives así tú. No, pues es la misma práctica de la meditación. O sea, ¿qué es la meditación? Eh, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que uno encuentra en YouTube y a veces ni es la meditación, ¿no? Que sabemos. Pero meditar es reconectarse con uno mismo, ¿no? Ser conciencia de este ser. Y lo primero que experimentamos o que experimenta uno es que, tengo cuerpo. Ujú, Tengo cuerpo, ¿no? Y ver que este cuerpo pues está cuando uno va profundizando con el tiempo, que es con el tiempo, con la práctica, uno se da cuenta de que este cuerpo está integrado de muchas partes, donde ujú, que lo hacen un solo cuerpo, ¿no? Pero son muchos organismos, sistemas que están en interacción, en conexión. Ahí empezamos a aprender a la cuestión relacional de nosotros mismos, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando nuestra conciencia se va expandiendo, o sea, vamos siendo más conscientes, ya no estamos siendo conscientes de solo este cuerpo, sino de ujú, nuestro entorno. Y ahí empezamos a darnos cuentas, ¿no? De nuestro andar en esta vida, que no nada más me afecta a mí, sino afecta a otros, que somos ujú, parte de algo más grande. Y ese círculo se va creciendo, ¿no? Ahí es donde puede entrar todo, ¿no? En cuestión de la naturaleza. eh, es interesante experimentar la meditación en un cuarto, en una sala de meditación, a la meditación en la playa o a la meditación en una montaña, ¿no? Con los elementos. Es completamente diferente.
Eh, Cuando yo medito afuera, yo no voy tanto a la introspección, ¿no? Ujú, Sino más bien abro mis sentidos y escuchar todo, sentir todo. Y se vuelve mi meditación. ujú, Y ahí hay algo que más bien es un sentir, ¿no? Es un sentir donde sí hay una conexión con los elementos, con todo, ujú, con todo. O sea, las nubes, muy pocas veces volteamos hacia arriba, ¿no? ujú, Y ver lo que hay ahí arriba, sobre todo las formaciones de las nubes o si hay un cielo despejado. Empezar a aprender, ¿no? O sea, que no nada más estamos, cuando a veces nos preguntan a dónde está el cosmos, ¿no? El cosmos está allá, ¿no? ujú, ujú, Está allá arriba, ¿no? El universo, ¿no? Se ve negro donde se tiene que ver las estrellas. No, ujú, ujú, somos parte. ujú, O sea, ¿dónde está el cielo? Desde aquí podemos tocar el cielo. O sea, es ujú, algo, es muy difícil de comprender, ujú, ujú, ¿no? Y ahí empezar a aprender ese sentir de que que ujú, pertenecemos, ¿no? Somos parte de. ujú, Es ahí por eso que no nos gusta, sentimos el placer, hay un gozo cuando vamos ujú, al monte o cuando vamos a acampar. ujú, Es algo bien interesante que sucede, ¿no? En ujú, verdad acampar, no acampar como que te llevas tu motorhome y tienes electricidad y todas las comodidades te las llevas a la. No, sino tu tienda de campaña, dormir en el suelo, cocinar en la fogata, todo eso que es trabajoso, que puede ujú, ser ujú, implacentero, lavar tus trastes ahí en el río. Hay un gozo cuando regresas a casa, ¿no? Es una gran terapia, es algo que yo me di cuenta cuando acampaba de joven, ¿no? O sea, la noche, o sea, está uno sucio, no se baña, no tiene las comodidades que uno tiene en su casa, ¿no? Pero hay algo que le da al espíritu, a ese espíritu que ha estado ahí, ¿no? Ese humano que ha estado ahí, ¿no? En nuestro ADN, ujú, ujú, regresar a los ujú, orígenes. Y ahí es una terapia. Y cuando regresamos de acampar, muy difícil regresamos enojados, molestos. ujú, Muy ujú, difícil. O cuando subimos una montaña o caminamos en el bosque, muy difícil llegas enojado a casa. ujú, Muy ujú, distinto de ir a un mall ujú. o Centro comercial, sí, a un centro galería. comercial donde ahí sí puedes regresar enojado y frustrado porque hay mucha Ujú, gente, ¿no? O mucho ujú, ruido. ujú. Es interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Sí, esto de abrirnos más allá de lo antropocéntrico, que en cierto sentido nos enfocamos en el egocentrismo, Ujú. pero vivimos atrapadas en una versión grande de esto que es el antropocentrismo. Y ir más allá de esto, sí, qué bonita manera de presentarlo. Sí. Algo Shinzan, también de la gente que nos esté viendo, a lo mejor no, si hay mexicanos, pues tenemos muchos lugares arqueológicos. ujú, Vayan ahí, nada más y sientan, experimenten, esos lugares son mágicos, ¿no? ujú. Nada más de entrar a esos lugares ahí se van a dar cuenta, hay algo ahí. Ujú. Pues, Shinzan, muchísimas gracias por tan ricas reflexiones. Me ha encantado empezar a conocernos y espero que podamos seguir cultivando esta amistad. Claro, claro. Gracias a todas las personas que nos estén escuchando, que nos hayan visto y ojalá que sea de beneficio para ellos. Ujú. Ujú. No tengo duda que sí. Gracias. Estamos en Muchísimas gracias.